Muy buenas tardes. Estamos esperando por el invitado, pero no queremos haceros esperar a vosotros y por lo tanto entramos en directo. Sigue comentando la gente lo que dijo ayer tu hermano, pero Coto, voy a ejercer de representante, no le va a contestar a su querido hermano y nunca bien ponderado. ¿No es así, Coto? Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes a todos. No le voy a contestar porque, entre otras cosas, dudo mucho que entendiera la respuesta. Con lo cual, pues es un poco perder el tiempo, ¿no? Pero vamos, bastante tiene el pobre con lo que tiene encima para que yo le conteste. No vamos a hablar de lo que ayer dijo el gran Francisco. ¿Francisco Javier o cómo es? No, Juan Francisco se llama. Juan Francisco Matamoros Hernández. Había un nombre más feo, pero creo que no dieron con él, pero podrían haber buscado, no sé. En fin, ¿qué paso del tema, Pablo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no tengo ningún interés en contestar estupideces y menos entrar en polémicas con un ser inferior. Así que nada. Sangre de tu sangre, sangre de tu sangre. Sí. Estamos esperando por Nacho Montes de Oca para hablar de el conflicto entre Palestina e Israel, que puedes ir dando tú una primera visión de cómo se encuentra el conflicto, porque ha dicho Netanyahu que los ataques fuertes contra la Franja de Gaza han terminado, aunque sigue la guerra. Bueno, Netanyahu ha conseguido lo que perseguía, consiguió crear, financiar y crear a Hamas, ha conseguido que Hamas perpetrara un ataque planificado por los servicios de inteligencia de Israel y con eso pues justifica su política y bueno, pues ahora después de haber llevado adelante lo que podríamos entender por un genocidio, pues resulta que lo va a ralentizar, ¿no? Entonces, porque ahora solo va a buscar a la gente de Hamas, no sé por qué no lo buscaste desde el primer momento, es decir, qué es lo que te lo impedía. Pero en fin, es lo que hay, es decir, es un enfrentamiento que lleva ya pues desde el año 47, ¿no? Desde el 47 se constituyó el Estado de Israel, pues el 48 la guerra, es decir, que ya son muchos años pues con esa política absolutamente, bueno, pues es de un nacionalismo extremo y absolutamente injusta, ¿no? Con una gente que estaba allí pues desde el origen de los tiempos, ¿no? No tengamos en cuenta que los palestinos son esos filisteos que, bueno, pues estaban al tiempo que estuvieron los judíos, pero los judíos fueron expulsados de aquellas tierras en el año 66 y bueno, los palestinos pues allí siguieron, ¿no? Es decir, que esa es su casa y ese es el territorio que han colonizado, pues ni siquiera los judíos que salieron allí ni sus descendientes, ¿no? Es decir, porque yo creo que el pueblo judío hay que entenderlo más como un fenómeno cultural que un fenómeno étnico, ¿no? Estoy viendo aquí, le tengo que pedir perdón a la audiencia. Le puse mal la hora, le puse 22:30. Joder. Le puse 22:30 y eran las 20:30. Es decir, el mejor escribano echa un borrón, pero no tanto. No tanto. Un borrón de 2 horas. Sí. Este Montes de Oca, que informal es, ¿no? Y resulta espera. ¿Eh? No. Era una conversación pasada. Perdón, audiencia. No, le puse bien la hora.
Estaba mirando la conversación de hace meses. Bueno, sí, le puse bien la hora. Riesgo de hambruna, según la ONU, en Gaza. Las imágenes que llegan desde allí dan a entender que todo está arrasado. Sí, bueno, solo hay que ver las imágenes que nos llegan por televisión, que son terribles, ¿no? Es decir, no se ha respetado absolutamente nada, ni hospitales, ni colegios, ni iglesias, ni mezquitas, ni nada. Es decir, ha arrasado con todo lo que ha pillado por delante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una política para ese de exterminio casi, para ese pueblo desgraciado, abandonado de todos, porque luego, claro, la gente se cree que esto es una guerra contra los árabes, no tiene nada que ver. Si los países árabes podemos entender poco menos que están alineados con Israel. Es decir, no hay un país árabe, quitando Siria, que sí tiene declarada la guerra a Israel. El resto de los países árabes pues están bueno, pues en buena armonía con Israel, desde Egipto a Jordania, ¿no? Es decir, que nadie se equivoque, ¿no? Yo creo que el pueblo palestino, la causa palestina es una causa totalmente abandonada. Creo que los palestinos han sido expoliados por todos, como lo fueron por los egipcios, que se quedaron con la Franja de Gaza, y como fueron por los jordanos, que se quedaron con Cisjordania, ¿no? Y luego ya pues tienes pues esas zonas donde están todos los refugiados palestinos que ya llevan allí pues aquellos 750.000 que tuvieron que salir de sus casas, pues llevan ya 3 o 4 generaciones, ¿no? Esperando una respuesta y esperando que se les devuelvan sus tierras, ¿no? Aquella política de los acuerdos de Camp David que decía territorios por paz, pues al primero que no le interesó nunca que fuera así fue a Netanyahu y a los sionistas, que procuraron el enfrentamiento entre Al-Fatah y Hamas, organizaron un grupo terrorista como Hamas, porque experiencia en el terrorismo nadie tiene más que los israelíes, es decir, nadie tiene más que los sionistas. Ellos echaron a los británicos de Palestina, les hicieron renunciar a base de bombazos, a base de terrorismo, ¿no? Es decir, que experiencia tienen de largo. Y cuando vieron amenazado pues esa agresión a Palestina por los acuerdos de Camp David, pues decidieron que había que armar con un grupo terrorista bien fuerte que echara al Fatah del territorio de la Franja de Gaza, y así lo hicieron y así lo han conseguido, ¿no? Por eso cualquiera que se crea que el ataque de Hamas sorprendió a los israelíes, yo creo que tiene que estar muy cerca de chuparse el dedo o de que se le caiga la baba, ¿no? Es decir, es una política absolutamente injusta y es una absoluta barbaridad, ¿no? Eso que dices sobre el conocimiento que podría tener Israel sobre el atentado de Hamas del 7 de octubre, viene de un artículo de Jerusalem Post, donde se pone de manifiesto que conocían ese posible ataque de Hamas en el que se cogieron hasta 250 rehenes. Parecía muy sospechoso que con el servicio de inteligencia que tiene Israel, el Mossad, un grupo terrorista pudiese entrar varios kilómetros en territorio israelí y volver con 250 rehenes tras matar a 1.500 personas a la Franja de Gaza. Sí, a eso me refiero, es decir, que es algo, si no es un ataque de falsa bandera, pues se le aleja bien poco, ¿no? Es decir, el Mossad es uno, si no es el servicio de inteligencia, el primer servicio de inteligencia del mundo, pues será el segundo, ¿no? Pero vamos, que se vaya a perpetrar un ataque terrorista contra Israel, que se lo avise Egipto con antelación y que no hagan absolutamente nada, pues es más que sospechoso, y más cuando es una zona en la que solo en coche
en la carretera que rodea el muro de la Franja de Gaza no puedes hacer 10 kilómetros sin que te controlen, ¿no? Hay controles de todo, te vuelcan el coche. Es decir, que a mí me digan que han pasado terroristas en ala delta, pues en fin, no, ¿qué quieres que te diga? Es que no, no me lo puedo creer. Aunque el ejército de Israel se retirara ese día y dejara toda esa zona pues, libre de control, pues tampoco me entra en la cabeza, ¿no? Es decir, que creo que es evidente que se dejaron atacar, que ese ataque le venía a Netanyahu de maravilla, porque iba a justificar lo que ha hecho. Además, bueno, pues siembra el odio en la Franja de Gaza, siembra esa semilla de venganza y engorda a la organización terrorista Hamás, ¿no? Es decir, eso es evidente, ¿no? Es decir, si tú has perdido un hijo, los padres, o has perdido a los seres queridos en un ataque de Israel, seguramente clames venganza, y si estás en condiciones, pues estés de acuerdo en participar de eso, ¿no? Es decir, es absolutamente alucinante. Parece que la vida de un niño de Gaza no vale absolutamente nada. No, es que no vale nada, pero no de ahora, sino desde que se proclamó el Estado de Israel. Es decir, no vale absolutamente nada. Pero bueno, para los sionistas es que no ha valido la vida ni de los niños judíos que había en el gueto de Varsovia, con lo cual yo creo que el que se extrañe es tonto, ¿no? Es decir, si fueron ellos los que controlaron el gueto de Varsovia, ¿qué les va a importar la vida de un niño palestino? Te preguntan aquí si eres consciente de que estamos a milímetros de entrar en una guerra mundial. Y ya de paso, si son conscientes de la alta corrupción de esta Europa. De lo segundo, sí. Yo soy inconsciente de lo primero, es decir, creo que de ninguna forma va a haber una tercera guerra mundial, tal y como la podríamos entender, que sería una guerra en las condiciones actuales, es decir, que sería una guerra nuclear. Es decir, yo creo que estamos muy lejos de eso, porque, bueno, ya lo explica Putin, es decir, no le interesaría ni al que la ganara, ¿no? Pero que no la ganaría ninguno, evidentemente. Pero de la corrupción de Europa, por supuesto que soy consciente. Es decir, yo creo que es algo absolutamente demostrable, ¿no? Es decir, no hay nada más corrupto que la Unión Europea. Las críticas internas a Netanyahu. Ha habido críticas internas. Netanyahu ha disuelto el gabinete de guerra. Sí. ¿Qué futuro le espera a Netanyahu? Hombre, a Netanyahu le debería, en un país civilizado le debería esperar la cárcel, pero vamos, debería estar encarcelado ya. De los asuntos de corrupción en los que ha estado metidos y por los que le han llevado a los tribunales, pues son evidentes, ¿no? Y así son indiscutibles. Luego, por otro lado, pues el haber retrasado las elecciones, como las ha ido aplazando, pues también tiene su sentido, ¿no? Y quizá provocar esta guerra o este conflicto, pues también tenía ese sentido, ¿no? De escapar de su situación actual. Netanyahu tiene una fuerte contestación dentro de Israel, es decir, está en una posición harto difícil, y bueno, yo creo que esto ha sido también un poco una salida, un huir hacia adelante, ¿no? Otro frente que tiene Israel en la frontera con el Líbano, con el grupo chiita libanés Hezbollah. Intercambio de fuego cruzado hubo. Intercambio de fuegos artificiales, es decir, no nos equivoquemos. Es decir, luego, por otro lado, Líbano es un país que busca los acuerdos con Israel permanentemente, es decir, que no va a entrar en conflicto con Israel. Y el Hezbollah, bueno, pues es un grupo prácticamente aislado que hay ahí, que está absolutamente controlado, ¿no? Es decir, los misiles que ha lanzado Hezbollah son una broma. Bueno, pues todos esos discursos altisonantes que lanzan los líderes árabes en contra de Israel van más para calmar a la población o a la ciudadanía, que es
que es pro-Palestina en el mundo árabe, casi al 100%, al 99%, que otra cosa, ¿no? Eso que dicen, no, pues digo, wow, acabaremos con el Estado de Israel. No, si no interesa. Si además cuando tuvieron la ocasión de hacer daño al Estado de Israel, como lo tuvo Jordania en el 67, no lo hizo. Es decir, la Legión Árabe no quiso hacer daño, la retiró. Es decir, ahí está todo. Es decir, es el mundo árabe, es difícil, es muy difícil de entender para nosotros, pero entre ellos, pues esa es su cultura, ¿no? Es decir, el de echarse las manos a la cabeza, abogar por la paz y por el exterminio, o por vamos a acabar con el Estado de Israel, es lo que le llevan prometiendo a los refugiados palestinos, pues toda la vida, ¿no? Es decir, aguanten aquí que vamos a acabar con el Estado de Israel. Bueno, pues llevan aguantando 60 años, ¿no? Es decir, ¿dónde van a acabar toda la gente que vive en la Franja de Gaza? Pues según el plan que tiene Israel, la Franja de Gaza quiere seguir destinando a esa población palestina, ¿no? Es decir, porque no les incomoda realmente, ¿no? Es decir, es algo que ellos van a tener que seguir manejando, tanto Hamás como el resto de la población. ¿Dónde van a acabar los planes de Israel con los palestinos? Pues es más o menos dejarlos como dejaron los norteamericanos a los indios, ¿no? Dejarlos en reservas, ¿no? De hecho, ellos en sus mapas ya dibujan unos círculos que son esas reservas donde piensan destinar a la población palestina, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que el futuro de los palestinos es bien difícil, ¿no? Yo creo que es el destino más difícil de cualquier ser humano sobre la Tierra. Te preguntan aquí, no tiene que ver con este conflicto, sino con el otro que hay entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que decir Coto de espías ucranianos en España tomando datos de españoles amparado por la ministra de Defensa? Espías ucranianos en España. Bueno, aquí esto es normal. Es decir, España es un país que colabora con Ucrania, con lo cual España está dispuesta a sacrificar la libertad de expresión y la libertad de los movimientos de cualquier español si con eso tiene un beneficio. Es decir, estos son órdenes de la OTAN, ¿no? Esto no pasa solo en España, pasa en toda Europa. Ellos quieren buscar, pues toda esa disidencia prorrusa que puede haber en el resto de Europa, ¿no? Claro, esto es normal, pero no pasa nada. Te preguntan si es un conflicto entre el Palestina e Israel religioso más que cultural, si se pueden disociar a ambos términos. No, en este caso. No, religioso en absoluto. De hecho, en Palestina pues siempre convivieron todas las tres religiones abrámicas, ¿no? Es decir, que no es un conflicto religioso. Lo que es un conflicto por un territorio que unos nacionalistas pues han procurado tenerlo, que se creen con el derecho a la pertenencia de un territorio que no es suyo o que no era suyo. Y bueno, pues por esa política que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, por la misma razón que movieron la frontera de Polonia y echaron a 2 millones de alemanes de sus tierras y dijeron, a partir de hoy esto es Polonia y vosotros aquí no pintáis nada, pues ese tipo de política se llevó a cabo con el Estado de Israel, es decir, porque además había intereses muy fuertes, es decir, ya de la Primera Guerra Mundial, por la declaración Balfour, en el que se le reconoce a los Rothschild el Estado al hogar israelí, pues a partir de ahí la cosa estaba clara, ¿no? Es decir, cuando los británicos abandonan Palestina, lo abandonan sabiendo cuál es el futuro de todo eso, ¿no? Es decir, pero no, es más cultural, porque además hay muchos judíos que ni siquiera siguen su religión. Es decir, pero son judíos.
¿eh? A mí lo que me llama la atención es esa corriente favorable que tiene el sionismo en España, o que tienen los sionistas en España, que tiene el Estado de Israel, cuando hay ese rechazo por los nacionalismos que se dan en España. Es decir, Ger, pues era una especie de Sabino Arana, ¿no? Es decir, Sabino Arana nos parece un tipo ridículo y el nacionalismo vasco nos parece deleznable y muy rechazable y muy racista y muy no sé qué, pero sin embargo, pues nos posicionamos a favor del sionismo, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. Además, como desde hoy en día, cuando la extrema derecha ha sido la mayor contestación al Estado de Israel, desde la derecha española se bendicen las acciones que está tomando Israel, ¿no? A ver, te notan de bajón. Espero que estés bien, que esté todo bien, de corazón te dice. A ver. Pues te lo agradezco, sí, estoy un poco de bajón porque más que nada por el tiempo que me está volviendo loco. Tan pronto sale el sol como se llueve, es decir, y luego que no entramos en verano, ¿no? De una vez, es decir, este calentamiento global no lo acabo de entender. Debe ser que soy muy bruto. Es que tú estás muy al norte. Aquí Sí, estamos con muchos como bochorno, se dice, con mucho bochorno. Pero vamos, estamos a 16 grados por la noche, mucho bochorno no puede haber. Aquí rondaban los 30 en Santiago de Compostela. Dicen que Rafa Mora está preparando unas oposiciones para municipal en Alcobendas. Población a evitar, ¿o qué? Cuando sea... que pueda copiar, por lo menos, para que apruebe Rafa Mora y tenga un gran futuro como guardia de la porra. ¿Crees que puede aprobar sin copiar, Rafa Mora? No, pero creo que hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que hasta un retrasado mental como Rafa Mora puede sacar esa posición. Perdón, un hombre regio, serio, sensato como Rafa Mora. No nos hacemos responsables de las opiniones de nuestros invitados, contertulios y demás. Y más de los invitados que nos han presentado. Eso sí que no nos hacemos responsables para nada. A ver, más preguntas para Coto Matamoros y el invitado. Pues el invitado no da señales de vida. Israel, nos hacen otra pregunta. Después, uno te llama aquí masonazo. Es broma, que te lo digo en broma. ¿Israel está a punto de entrar en conflicto? ¿Entrará en liza Irán y por tanto también Estados Unidos? No, para nada. No, ni Irán va a tener un conflicto con Israel jamás. Si todo es un teatro, es decir, que no ha tenido ocasiones Irán para haber lanzado un artefacto a Israel. Millones de ocasiones, pero no lo ha hecho hasta ahora ni lo va a hacer nunca. Es decir, es lo que os digo, todos los países árabes, salvo Siria, que aparentemente, bueno, pues sí tiene un enfrentamiento, pues todos en el fondo son aliados de Israel. Bueno, en el fondo y en todo, es decir, porque tienen una serie de acuerdos que bueno, que les benefician a todas las partes y a ellos Palestina pues les trae sin cuidado, es decir, como si aniquilan a todos los palestinos mañana. No van a mover ni un dedo. Ni un dedo. Te dicen aquí que Netanyahu estaba ahí con las tropas para entrar en el Líbano. Sí, pero no ha entrado. Estaba para entrar, pero no ha entrado. Sí, es decir, que no, que es todo paripé. Pero si esto viene siendo una mentira desde McMahon, desde aquel presidente francés que les prometió a los árabes que todo aquello sería para ellos y luego se lo repartió con los británicos, cogieron una escuadrón Cartago
y empezaron a trazar fronteras y a repartirse todo aquello, ¿no? Entonces, desde entonces, pues esas tribus que había allí, pues han entendido, y más ahora, han entendido que a ellos el conflicto no les interesa ni lo más mínimo. Y de eso, y por eso se sostiene todo como se sostiene. Es decir, y por eso no estalla nunca nada. Es decir, todo el peligro que tiene Israel es el de un ataque de un grupo terrorista que ellos mismos han creado y que ellos mismos controlan, ¿no? Es decir, entonces, mientras ellos puedan tener a esos hijos de puta o a esos payasos de Hamás haciendo lo que ellos quieran que hagan, en el momento que ellos quieren que hagan, pues ya está, todo perfecto. No se tienen que pegar con ningún país, no se tienen que pegar con ningún ejército. Se pelean con un grupo terrorista. Hay una parte de la derecha española, Ayuso, forma parte de ella, que a los que se muestran contrarios a lo que está haciendo Israel en Palestina, le dicen que está apoyando a Hamas. No hay otra opción. Si criticas a Israel es porque estás del lado de Hamas. Claro, ¿Qué opinas? Claro, eso es la lectura fácil de una imbécil. Es decir, eso es, pues yo creo que soy un claro ejemplo. Yo, más contrario a Hamas que yo, no creo que haya nadie, o muy pocos debe haber. Es decir, pero eso, a mí jamás me parece, aparte de unos descerebrados y aparte de unos tipos bueno, que ya deberían saber a estas alturas que el terrorismo no va a derrotar o no va a derrotar el Estado de Israel de ninguna de las formas. Es decir, de darse cuenta cómo cualquier acción que ellos pueden llevar a cabo es porque el Estado de Israel se lo permite, es porque el gobierno israelí lo hace posible. Es decir, si ellos son los primeros que saben quién les creó y quién les financió, es decir, partiendo de ahí, es decir, yo que voy a crear un monstruo para que me vuele la cabeza, no. Crearé un monstruo para dirigirlo y aprovecharme de él en la medida de las posibilidades. Es decir, lo que nunca quería Israel era esa política de territorios por paz. Es decir, y ya está. Entonces, como no podía haber paz, para no tener que ceder territorios, pues creó un grupo terrorista que atentara directamente contra Israel, contra los israelíes, y así pues podía justificar cualquier cosa. Esta pregunta que te hacen aquí, ahora que va a pasar los 42 días del luto en Irán por la muerte de su presidente, ¿cuál será la respuesta de Irán a Israel? ¿Y qué le pasó al helicóptero del presidente iraní, de la Ayatollah? Pues yo no sé si el helicóptero de la Ayatollah era lo mismo que aquel que iban Rajoy y Esperanza Aguirre. O fue un atentado, o fue como el de la brigada Wagner ese, pero no lo sé. Es decir, lo que va a hacer Irán, desde luego, es nada. Eso ya te lo digo yo. Y luego, pues eso suponiendo que no hayan sido los propios iraníes los que se lo han quitado de en medio porque les molestara. A ver, te dicen que está el vídeo en la red con Netanyahu y las tropas, pero ha dicho Coto que no ha entrado al final. Ya lo he explicado. ¿Por qué Israel juega competiciones deportivas europeas? Sí, bueno, por la misma razón que está en la Unión Europea de Televisiones, ¿no? Porque Europa se vende al dinero y, lógicamente, ya te digo que todas las poblaciones árabes son contrarias a Israel, con lo cual lo que es en el norte de África no podrían competir, ni en el Golfo, es decir, no podrían competir en ningún país porque esas poblaciones, la población libia, los palestinos, Irak, Jordania, no sé qué, allí como para que se presente un equipo israelí a jugar al fútbol o al baloncesto, ¿no? Es decir, entonces, pues bueno,
el poder de los judíos es absolutamente indiscutible en el mundo, y entre una de las partes del mundo donde más poder tienen es en Europa. Así que imponen su participación, ¿no? Dice aquí César Fernández López, hoy nada indica que Palestina sea un país rico, pero lo es. Lo dejó escrito en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2019, los yacimientos de petróleo y gas natural. Sí, bueno, eso se supone que es así, ¿no? Es decir, pero bueno, que estarían en el mar, lo que corresponde a la franja de Gaza. Complementa aquí lo que dice, dentro del Mediterráneo tienen un valor neto de 453.000 millones de dólares. Sí, esto es verdad, pero lo que pasa es que Palestina no es un país rico, porque todo eso habría que explotarlo de alguna forma. Y Palestina no tiene economía, ni se la van a dar, ni le van a dar crédito en ningún lugar del mundo para que pueda explotar esas riquezas. Si no, ya las estaría explotando. Es decir, por eso os digo que es que los países árabes viven de espalda a Palestina. Es decir, porque si no, bueno, pues cualquier país árabe pues podría entrar a explotar esas riquezas y conjuntamente con Palestina, ¿no? Sería un gran negocio para los dos. Siguiente pregunta. Opinión de con la ley de Netanyahu y su partido de militarizar a los ultraortodoxos judíos, ¿cómo acabará eso? Pues nada, eso es otro brindis al sol de Netanyahu, porque sabe que la constitución israelí los ampara, es decir, los ortodoxos están exentos del servicio militar y por ley, con lo cual, por mucho que diga Netanyahu, no van a entrar en el ejército. ¿Dónde está Coto? Pues donde siempre. No vamos a... O sí, si quieres hacer publicidad. Madeira. En Madeira, que en gallego significa madera. Así, haciendo una traducción simultánea. Tampoco es muy difícil. Mientras busco una pregunta. Te hacen la misma pregunta que creo que ayer. ¿Qué es peor, el liberalismo o el comunismo? No te la hicieron ya ayer. Es mucho peor. Creo recordar que sí. Pero es mucho peor el comunismo, porque el comunismo te obligan a trabajar para el Estado. El liberalismo aún te da la oportunidad de que te mueras de hambre tú solo, si es lo que quieres, es decir, si no quieres trabajar. Lo bueno es que hay gente defendiendo que Rusia es la mala malísima de la película porque ha invadido Ucrania, pero Israel se está defendiendo. ¿Eso cómo se come? Bueno, eso se come como todo, es decir, son las versiones según les interesan, ¿no? Entonces lo que es bueno en un caso es malo en otro muy similar y viceversa. Según les va, es lo mismo que te digo, es decir, están en contra del nacionalismo vasco, del nacionalismo catalán, pero sin embargo aplauden como focas a Netanyahu o al sionismo. Es decir, pues bueno, eso ¿cómo te lo explicas? ¿No? Le dices, pero bueno, tío, ¿tú qué es lo que estás defendiendo? Esto. Ah, no, en este caso sí, pero en este otro no, pero es lo mismo, es exactamente igual. Bueno, con la salvedad de que ni los catalanes ni los vascos han ido a echar a nadie, ni de Cataluña ni de Vascongadas. Fernando Fernández Vargas, según Daniel Stulin, los autores del 7 de octubre fueron entrenados en Turquía por la SAS británica con conocimiento de los turcos. Luego Netanyahu consintió. Viene de Londres, parece. ¿Cómo lo ve Coto? Hay que recordar que Daniel Stulin estuvo metido en servicios de inteligencia. Sí. O sea, que conoce bien ese mundo. Sí, yo no le voy a negar a Daniel Stulin. Yo todo esto lo desconozco, con lo cual no me atrevo a afirmar ni a negar nada. Pero si lo dice Stulin, tiene más base que yo para hacerlo, ¿no? Es decir, y bueno, pues es una posibilidad. Pero lo que está claro es que había conocimiento y que se consintió. Eso es evidente. ¿Qué opinas de Carles Torá?
Va a ir al podcast de Jordi Wild, dicen. Pues yo conozco personalmente a Carles Torà. Él se ha puesto un H al final del apellido. Ahora, cuando a mí, el día que le conocí, me dijo que Torá era un apellido de las 7 familias judías más importantes. Y resulta que Torá es un apellido leridano del campo, ¿no? De hecho, el padre de Carles Torà es agricultor. Y luego, pues es un hombre que desvaría, que cuenta unas novelas que no se sostienen. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Tiene cientos de miles de seguidores, por lo visto, ¿no? Eso lo que te da es la medida de la estupidez humana y de la estupidez en concreto que hay en este país, ¿no? Es decir, quizá la gente necesita creer en lo fantástico, en estupideces, ¿no? O sea, en la tierra plana, en duendes, no sé, en reptilianos, en rollos de esos, de los que cuenta Carles Torà, mal contado, por cierto, en que hay un muro que él va a ir a... El otro día dijo que había un gigante de 6 metros que él iba a ir a visitar a no sé dónde, a México. Un gigante de 6 metros. Tú que sabes de eso... De Tartaria. Tú que sabes de eso, ¿qué alucinógeno hay que tomar para decir esas cosas? Este es tonto así, este no toma nada. Yo lo conozco personalmente. Entonces te digo que no se droga, porque o no se drogaba, ¿no? Pues ya, cuando yo le conocí ya contaba cosas de un cubo, que yo le coincidí con él en unas conferencias de gente de esta pirada, ¿no? De la espiritualidad y del rollo, y lo habían invitado, estaba él por allí dando vueltas, y se me presentó, me dijo, hombre, Coto, yo soy español, yo soy tal, y dije, vale, y estuve hablando con él un par de días así un poco, y claro, a mí cada vez me sorprendía más por las estupideces que contaba, ¿no? Y no hace mucho, pues me cayó un vídeo de él que me mandó uno y dijo, mira este. Y empecé un poco a mirar y tal, y me di cuenta que tenía gran prédica, ¿no? Es decir, que me quedé absolutamente acojonado, ¿no? Y cómo, con qué facilidad se puede ganar uno la vida contando gilipolleces, ¿no? Es decir, y además contradiciéndote en la misma frase, ¿no? Es decir, es una cosa extraordinaria lo de este tipo. ¿Qué es peor? ¿Creerse lo que dice él o creerse Hallados Fitness? ¿O creerse? Hallados. Amadeo Hallados, ¿no lo conoces? Hallados. Del fucking. Fucking Hallados. Pues no, yo creo que es peor creerse a Torá, porque el fucking Hallados ese por lo menos te va a obligar a ir al gimnasio. Pero este hijo de puta, lo que te obligas a volverte loco, ¿no? ¿Conoces el expediente Royuela? Nos dicen aquí, no sé. Sí, conozco el expediente Royuela, pero el expediente Royuela es algo muy turbio. Entonces, yo creo que el expediente Royuela es una cosa así como si al Vise le das unas ciertas informaciones y una máquina de escribir, ¿no? Es decir, al final va a derivar pues, en bulos y en tonterías, ¿no? Y en exageraciones. Entonces, pues bueno, el que crea que el expediente Royuela oculta la verdad de algo, pues allá él, ¿no? Es decir, es un expediente que se basa en verdades, se basa en verdades y de ahí pues va desarrollando algo que no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? Son simples exageraciones. ¿Qué opinas de J. Vallenilla? No sé quién es, la verdad. Dice aquí Eliana que para mí Stulin es buen informador. No es buen informador. No, Stulin es... bueno, Stulin fue el primero que empezó a hablar de Bilderberg y la información que dio fue cierta, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo conozco gente que tiene relación con él y a mí es un tipo que me cae bien, él estuvo viviendo en España y ahora estaba en México, creo, México, Estados Unidos.
Y bueno, pues que maneja información porque él ha trabajado para el KGB, con lo cual información maneja, ¿no? Otra cosa es, no sé si la que suelta tiene una doble intención, porque toda la gente de los servicios secretos, cuando informan de algo, y por eso cuando utilizan al vice, lo utilizan como lo utilizan, le dan una de cal y otra de arena, ¿no? Pregúntale hablamos de Feijóo el lunes, si caerá Feijóo ante la lideresa y Miguel Ángel Rodríguez, su asesor. Hombre, de momento no, de momento se mantiene, pero yo que Feijóo, lo primero que haría sería echarla, ¿no? Es decir, sería la única forma de garantizarme que no me voy a ir a sentar un día y no va a haber silla, ¿no? Es decir, yo creo que es una elementa peligrosa y que sus aspiraciones no tienen límite, no tiene techo. Yo creo que se ha creído que es una lideresa extraordinaria y está metida en ese papel, ¿no? Aquí explican por qué no vas a conocer a J. Vallenilla. J es un Jimbro, amigo de Víctor Malatesta, liberal. Un Jimbro, madre mía, ¿cómo están? No me he enterado de lo que significaba eso del Jimbro. Serán hermanos de gimnasio, entiendo Sí, yo, ¿no? sí, esos chicos que pasan la mañana en el gimnasio o la tarde en el gimnasio, en fin. Pregunta interesante a Cotto. ¿En todos los años de su vida ha vivido algo similar a esta época tan distópica? No, pero no solo no la he vivido, sino que jamás hubiera imaginado que podría llegar a vivirla. Te preguntan por los asesinos de Gata de Gorgos. Los dos magrebíes, marroquíes, Sí, que han matado a fueron un los español. del bote de béisbol, ¿no? Sí. No tengo más datos que los que tenemos cualquiera, ¿no? Es decir, yo creo que lo que opino siempre, es decir, que los datos están ahí y que yo creo que hay un filtro absolutamente nefasto de lo que es la migración y que había que tomar otro tipo de medidas. Es decir, pero no es ni siquiera de endurecimiento del Código Penal, porque bastaría con aplicarlo. Es decir, yo creo que lo que hay que evitar son estas situaciones. Hay que filtrar la inmigración. No se puede dejar acceso libre en un país porque está vendido. Es decir, porque lo mismo entra esto que entra un terrorista, que entra una normal, que entra gente, pues como en este caso, absolutamente violenta y está en cuestión y está en juego la seguridad ciudadana, ¿no? Y la seguridad de uno, de su familia y de todo, ¿no? Es decir, yo creo que un país tiene que mirar por sí, ¿no? Es decir, tiene que cuidar de sí mismo. Y la obligación de un gobierno es cuidar de su ciudadanía. Y en este caso no lo hacen. Pero es que no lo hace este y no lo haría el PP tampoco. Es decir, porque cuando está el PP, la política ha sido la misma, ¿no? Es decir, aquí no se filtra nada, aquí puede entrar cualquiera. De hecho, entran inmigrantes sin ningún tipo de documentación. No sabemos ni quiénes son. Se pueden inventar un nombre y un país de origen, que aquí se les acoge, se les da un chándal, un teléfono, 500 pavos y a la calle, ¿no? Es decir, eso es increíble. Con este tipo de inmigrantes que vienen sin ningún tipo de documentación, que no sabes de qué país provienen, la medida de Bardella de querer expulsar a los o devolver a los inmigrantes ilegales, ¿qué se haría en ese caso? Yo Si los no sabes a devolvería, dónde los tienes que devolver. los devolvería al mar. Es decir, yo los devolvería en el mismo barco que los ha traído, que son barcos de ONGs sionistas, los metería en el barco, los llevaría a la media distancia y allí les despediría. Es decir, búsquense la vida. Pero si no me vuelvan loco, es decir, en el momento que lo hiciera 2 veces y que se echaran todas las ONG las manos a la cabeza y no sé qué, pues dejarían de venir, ¿no? Lo que no puede ser es que tú admitas a toda esa gente y además luego cada cierto periodo de tiempo pues vayas legalizando ilegales como el que lava, ¿no?
Es decir, ahora vamos con 500.000, dentro de un año iremos con otros 500.000, luego 300.000, luego 700.000. Es decir, es una barbaridad. Dice aquí Álvaro Portero que le mandes tu energía cósmica a Cristiano, que está palmando con Georgia 1-0. Bueno, es normal. Son aquí para los gallegos, los portugueses son los hermanos del sur. Sí, ayer decía yo que Portugal era una mierda y se echaban las manos a la cabeza en disidencia deportiva. Decían, ¿cómo puede decir eso? Digo, pues por lo que he visto, ¿no? Pero Portugal va por el lado bueno, ¿no? Por el que no está todo el mundo. No, Portugal va por el nuestro, iría por el nuestro. ¿Por el nuestro? Sí, después del resultado este que está teniendo ahora, no lo sé. Pero por el otro que va a Inglaterra solo. Nada más. Joder. Inglaterra. Bueno, tal y como está jugando, tampoco es sinónimo de... no es garantía ninguna. Creo que Inglaterra... No, o Bélgica ahora viene por el nuestro también. Bélgica también. Bélgica, hoy que ha quedado segundo de su grupo, viene por el nuestro. Ha quedado primero de grupo, no sé si ha sido Rumanía, o sea, una cosa de locos. Te pregunta qué son los archivos de Salamanca. Rumanía primera, Bélgica segunda, Eslovaquia tercera y Ucrania cuarta, todos con 4 puntos. Sí, sí, exacto. ¿Qué son los archivos de Salamanca? Pues no sé a qué te refieres. De Amaya Salamanca, de la ciudad de Salamanca, del barrio de Salamanca, tiene que especificar, ¿no? Hombre, los archivos del Marqués de Salamanca sería fantástico, porque bueno, pues nos hablarían de la decadencia, de la degeneración de la monarquía española. Estaría bien tenerlo. Stalin es casi exclusivamente un nombre judío. Algunos de los más grandes estudiantes del Talmud se llamaron Stalin, y no solo eso. Decían que había sido el jefe de la KGB, el judío jefe de la KGB. Lo que sé es que tiene muy buena relación con Villarroya, que colabora en el canal de Stalin. ¿Qué es más satánico, el liberalismo o el comunismo? Satánico. El liberalismo sin ningún lugar a dudas. Es decir, el comunismo yo no lo calificaría como satánico. Es decir, es contrario a la religión cristiana en cuanto que, bueno, pues no reconoce a Dios, por supuesto que no, pero no lo ataca. Y de hecho, pues bebe un poco en la doctrina cristiana, ¿no? O un poco o mucho en la doctrina cristiana. El comunismo es parte de la cultura cristiana. ¿Y el liberalismo tiene más que ver con el relativismo moral? Por supuesto. Más que nada lo que es inmoral o amoral. Salvo Milei, salvo Milei, todos los demás son amorales. Te preguntan si has visto el documental Europa The Last Battle, muy ilustrativo acerca de los orígenes del comunismo y sus perpetradores. No, la última batalla no, pero vamos, el comunismo está perpetrado por una confabulación masónica, yo diría, ¿no? Es decir, y judía. Son los judíos los que meten a Lenin en la Unión Soviética, cogiendo a lo que era Rusia, con los alemanes, ¿no? Y lo colocan allí y luego, bueno, lo que pasa es que la cosa deriva y con Stalin pues tienen graves problemas, ¿no? Pero bueno, ya los tenían con los zares, ¿eh? Con el zar Nicolás II los judíos estaban asfixiados. Salieron corriendo de Rusia por millares, ¿no? Doctor Coto, ¿qué opina de los PC cuánticos, inteligencia artificial, Internet de las cosas, CBDC? ¿Cree que se hará todo realidad tal y como ellos esperan? Pues se hará más realidad de lo que esperan hasta ahora, porque no tienen consciencia del límite de todo eso, ¿no? Es decir, yo creo que viene una época sombría para la humanidad de destrucción de valores absolutos
y de destrucción de empleo, con lo cual va a llevar al ser humano a una situación de desesperación. Es decir, creo que la inteligencia artificial es el puto demonio. Es decir, porque si uno se fiara de la bondad del ser humano o pudiera tener confianza en la bondad del ser humano, pues bienvenida fuera la inteligencia artificial. Pero como no puedes tenerla y como ya nos conocemos y como sabemos cómo se controlan y se utiliza la tecnología, pues es para echarse a temblar. ¿Crees que va a haber un cambio tan grande como se dice en el mercado laboral con la llegada de la inteligencia artificial? Una destrucción de empleo absoluta, ¿no? Es que en el momento que tú robotizas absolutamente todo, desde un supermercado, una cadena de montaje, el tráfico, el control del tráfico, todo, es que está robotizada hasta la medicina y esto no es ni el principio, pues imagínate el final, ¿no? Gracias, José María Uceda, por la donación de 2 euros. ¿Alguna vez Gibraltar será español? José María, un abrazo enorme, un abrazo cósmico, muchas gracias. Pues yo creo que no. Es decir, porque ya ha tenido ocasión de serlo y no lo han dejado ser, ¿no? Es decir, o sea que no creo. No creo, y más cuando Inglaterra ha salido de Europa, pues con menos motivo, ¿no? Porque si la Gran Bretaña perteneciera a Europa, pues dejaría de tener un poco sentido en que eso fuera algo de su propiedad o de su control, ¿no? Es decir, podría cederlo, pero como no es así, pues creo que muy pocas posibilidades, por no decir ninguna. Te dice aquí, si tuvieran que juzgarte, ¿qué prefieres, un juez o un jurado? Siempre un juez, siempre un juez. Es decir, yo creo que yo me la juego a los prejuicios de un juez que le considero más inteligente, aunque solo sea por capacidad memorística, a un juez que a un jurado, porque yo no conozco más prejuicios que en el pueblo llano, ¿no? Es decir, con lo cual yo prefiero que me juzgue un juez. ¿Conoces a Ferreras en persona? Sí, le conocí, pero vamos, de hola y adiós, ¿no? Es decir, me tiene un gran rechazo, él siente un gran rechazo por mí, lo mismo que yo siento por él. ¿Por qué? ¿A qué se debe el rechazo que él siente por ti? Bueno, pues no lo sé, pero quizá porque entiende que soy muy chulo y muy agresivo, pero yo lo siento por el rechazo que él me produce, es porque es un absoluto sinvergüenza. Es decir, yo creo que es la prostitución de la información. Es decir, es un hombre de Soros, sirve los intereses de Soros y eso es lo único que le importa. Lo que te molestó a ti fue su ataque a Pablo Iglesias, ¿no? No, eso me hizo gracia. Cuando les vi pegarse a los dos, me hizo mucha gracia. A mí lo que me repugnó hasta el extremo que me causó un vómito un día fue su defensa de la vacunación obligatoria. Te preguntan aquí por qué al mencionar a Stirling comprometiendo a los británicos aparece tanta gente haciendo ataques ad hominem, perdón. No sé. Habría que preguntárselo a la gente. Yo no lo entiendo. ¿Habrá elecciones en Cataluña? Pues todo parece indicar que sí, ¿no? Es decir, yo creo que las elecciones catalanas son una forma de ganar tiempo para Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, y bueno, él no tiene ningún problema en sacrificar la cabeza de ella o tenerla que sacrificar más adelante si hace falta o si hiciera falta, ¿no? Es decir, bueno, es posible. Aún quedan 2 meses, hay que decirlo. Estamos a 26 de junio, hasta el 26 de agosto puede haber investidura.
Te pregunta Álvaro Portero si todo sionismo es necesariamente satánico. No, no. Lo que sí es necesariamente es racista, es xenófobo y es un nacionalismo. Es decir, yo creo que el mal de la humanidad, y más ya en el siglo XX, fue ese desarrollo de los nacionalismos. Y bueno, pues eso es un mal más que hay sobre la tierra, ¿no? Yo creo que es el nacionalismo más pernicioso que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Destruirá Bergoglio la maltrecha iglesia? Ya está destruida, es decir, la iglesia tal y como la concebíamos es un pajar que se le ha ido a la paja, ¿no? Es decir, está desde una situación muy difícil y además se mueven en un mundo y en una cultura ya que es imposible recuperar, ¿no? Es decir, no se pueden recuperar porque, más que nada, porque su mensaje ha dejado de tener sentido. Y además porque el hombre cada vez se aproxima más a la doctrina de Lutero, a las ideas de Lutero, esas de que el hombre para hablar con Dios no necesita mediadores, ¿no? Es decir, que hay un diálogo directo del ser humano con Dios, con lo cual la Iglesia sobra. ¿Qué consejo le das a un chaval de 20 años? Bueno, pues que coja la maleta y se vaya. Es decir, yo te lo digo sinceramente. Es decir, que busque otro país, ¿no? Que ofrezca más posibilidades que este, ¿no? Es decir, cuanto menos desarrollado esté el país, más feliz vas a ser, ¿no? Y más Venezuela, libre. Cuba, ¿no? ¿Le recomiendas? Sí, para suicidarse pronto sí. ¿Qué tienen en común los masones y los sionistas? No es que tengan en común, es decir, es que la masonería en cierta forma ha dirigido el movimiento sionista, o lo dirigió en su día, ¿no? Es decir, pero ahora no creo que tenga mucho en común, es decir, no. No, porque además en el sionismo se da todo tipo de corriente política, ¿no? También, es decir, que no está influenciado. Dicen, no, es que el sionismo es de ultraderecha o es tal. No, el sionismo es de derecha, de izquierda, de centro, de todo, ¿no? Es decir, no. Y la masonería, pues no creo que tenga ninguna influencia. Hoy ha sido un mal día para el Joyas. Lo han detenido después de más de año y medio escapado. Sí, bueno, era 5 años creo que llevaba, o desde que se dictó la No, de orden de... noviembre del 22, creo. Leí. Sí, no, tiene que ser más. Pero bueno, es igual. Él siempre presumió de que a la cárcel solo iban los pringados, con lo cual, bueno, pues se ha autodefinido, ¿no? Es decir, era normal, ¿no? Es decir, y más y menos, pues un tipo que estaba escondido pues cerca de donde vivía, de donde era su residencia, ¿no? Es decir, no sé qué posibilidades pensaba él que tenía de salir de ahí, ¿no? Me acaba de escribir Nacho, Vale. que está para entrar. Pues, Nos tendremos que quedar, me tendré que quedar yo con él. pues quédate, Nos sí, quedaremos Nacho y yo. Sí. Y Sí. Y nada, ya que le vamos a hacer, otra vez será. sí. Sí, señor. Espera un momento a que entre Nacho. Espera un momento a que entre Nacho y así ya te despedimos a ti. Pero bueno, te dicen aquí que la URSS prohibió la masonería. Lo dice Karl Marx, que son enemigos históricos. Y Franco. Franco, de hecho, es que las sociedades secretas no tienen por qué estar permitidas. Es decir, pues si son secretas es por algo. Es porque ocultan algo. Si tú no ocultas nada, no tiene sentido ser secreto. Buenas noches, Nacho.
Buenas noches, ¿cómo están? Pido disculpas, tuve Hola Nacho, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Coto se tiene que ir. Nos quedamos nosotros hablando del conflicto palestino-israelí. Coto ya ha dado su opinión. Una pena. Perfecto. Una pena porque, y quedamos hablando de lo que está ocurriendo en Palestina. Porque hubiéramos coincidido en casi todo. Creo que no. Pues bueno, un abrazo. No está mal no coincidir. Para eso están los debates. No, pero ya que está Nacho aquí, sí que le quiero preguntar algo. ¿Cómo estás viendo la evolución del gobierno de Milei? Tú que estás en Argentina, de lo que está pasando en Argentina ahora con Milei. Muy mal. El primer trimestre retrocedió el PBI un 5.1%. La desocupación subió un 7,7 a un 7,7. La pobreza aumentó 10 puntos y el peso se devaluó hoy ya llevamos un 35%, con lo cual en los números no le está yendo bien y tampoco hubo transformaciones grandes porque hay más debate que acuerdos y es un enorme problema. ¿Cómo crees que evolucionará la situación desde el punto de vista social? Es Argentina, es muy difícil de saber. La realidad es que hay un enorme, diría, desprecio y miedo al regreso del peronismo. Ya llevamos muchos años del peronismo y al menos la mayoría, recordemos que un 54% votó a Milei, está dispuesta a hacer un enorme esfuerzo, pero el límite está marcado por el aumento de tarifas y la caída del salario, que uno puede tener muchas ideas a favor o en contra, pero a la hora de comer el bolsillo manda y se anulan las ideas. Así que calculo que si esto sigue así, va a tener que reformular su gobierno y plantear las metas y dejar de pelearse con el mundo para empezar a concentrarse y venir de visitar a Argentina por lo menos una vez por mes. ¿Crees que está viajando mucho? Claramente, con estas cifras es por sentido común esa cuestión analítica. Vos con estas cifras no podés estar recibiendo premios, haciendo giras. En todo caso, esto se puede diferir o se puede trasladar o se puede enviar un emisario o se pueden hacer las reuniones por Zoom. Estamos en el año 2024. Es muy grave la situación. Bueno, Nacho, aquí yo te diré una cosa. Aquí lo están vendiendo como un gran triunfo económico la presidencia de Milei. Como un ejemplo mundial, es decir, un país el que cae el PIB, que es decir, es el indicador de que estás en crisis, y aquí lo venden como un mago. Es decir, estas son las cosas que pero ojo, estas cifras que yo tiré estás abocado a la crisis. Estas cifras que tiré, pero las del gobierno anterior, eran peores. O sea, el gobierno anterior nos dejó hiperinflación, un monto enorme de pobreza. Por eso, todavía por ahora no está marchando, pero la gente aguanta porque venimos de un gobierno que era muy parecido a una mezcla del PRI con el fascismo y Pol Pot, para darse una idea. Era realmente horrible y todos votamos en consecuencia. Bueno, pues nos quedamos. Siempre hay que ver el contexto en todo, pero bueno, es de la olla, de la sartén al fuego. Pero la verdad es que pobres sardinas, ¿no? Pobres sardinas argentinas. Bueno, pues nos quedamos hablando con Nacho sobre la situación en Palestina e Israel. Nacho, y dejamos pues encantado será en otra ocasión. Un placer. Con gusto. Pido disculpas, pero hoy es el cumpleaños de mi hija y nada, hubo un hecho que nada malo, pero no, uno siempre privilegia a la familia y te pido disculpas si no pude participar en el debate, pero nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, un abrazo cósmico a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, Nacho, la situación en Israel, acaba de decir Netanyahu en los últimos días que los combates intensos contra Hamas han terminado, pero que sigue la guerra.
no va a parar la guerra. No, no, no. La explicación es muy sencilla. El 7 de octubre, Israel fue atacado por Hamas, que es otro brazo más de Irán. La amenaza inmediata era Hamas, pero la amenaza real, concreta y de fondo es Irán. Irán también maneja Hezbollah, maneja los restos de Hamas y de Jihad Islámica, que también están en la zona del sur del Líbano, o sea, en el norte de Israel y en el sur de Siria. Pero además hay que tener en cuenta que desde el mismo 8 de octubre empezó un ataque permanente desde el norte hacia el norte de Israel. Ya son más de 5.000 ataques y 90.000 refugiados y más de 100 muertos. Entonces, queda claro que Gaza, Rafah, son nada más que estaciones iniciales de una campaña que, si Israel quiere responder al 7 de octubre, tiene que continuar hasta por lo menos empujar o disminuir el riesgo que representan estos grupos proiraníes, o por lo menos la presencia de Irán a través de sus mastines. El otro frente está en la frontera del Líbano con Hezbollah. Ha habido fuego cruzado. ¿Cómo está la situación? Hoy se veía a Netanyahu con las tropas. Es que hoy ha lanzado varios ataques, uno espectacularmente fuerte hacia un depósito de Hezbollah. Lo que está haciendo Israel en este momento es lo que se llama la etapa previa. Está eliminando posiciones, arsenales y en particular dirigentes. A través de su sistema de inteligencia está tratando de descabezar a Hezbollah, que es una organización verticalista. Entonces, al ir sobre sus dirigentes es mucho más sencillo desarticular su estructura militar. Y hoy, al día de hoy, estamos todavía esperando para informar del ingreso probable de tropas de Israel a territorio de Siria o del Líbano. Es algo que, si bien no es inevitable, es altamente probable que suceda, porque las guerras se pueden ejecutar con disparos de lo que quieras, drones, cohetes, misiles y fusiles, pero la infantería tiene que avanzar para terminar con una amenaza. Es la única que ocupa el terreno. Así que todos consideramos que en cualquier momento va a haber una ofensiva, como hubo en el 82 y en el 2006. Con respecto a lo de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, hubo críticas internas contra Netanyahu, que ha disuelto el gabinete de guerra. ¿Cómo crees que está la situación internamente? Netanyahu está, además de la crisis de Israel, está teniendo su propia crisis, que es que se inició el mismo 7 de octubre, y si se quiere, se inició antes, cuando intentó reformar la Corte Suprema de Israel para evitar ser juzgado por casos de corrupción. Después sucedió el 7 de octubre, y algunos lo acusan de haber sabido, pero no haber actuado en consecuencia. Y también ahí se dividen las críticas. Por un lado tenemos a los familiares de los rehenes. Recordemos que hay 120 personas que todavía no aparecen. Los familiares le decían, la tradición de Israel es privilegiar la vida de los rehenes, sea negociando con acciones especiales. Netanyahu adoptó una postura más militarista, se negó a cualquier cese el fuego que implicara una negociación, después sobre todo de los ataques porque tampoco Hezbollah lo ayuda en este sentido, porque cada vez que hubo una tregua atacó y causó mucho daño en las fuerzas israelíes. Pero además, bueno, después del rescate de los 3 rehenes, el último rescate, Hamas dijo que no va a negociar más. O sea, que no hay ninguna posibilidad. Biden intentó presentar un plan de paz que implicaba un cese el fuego, con etapas para la devolución de los rehenes, la liberación. Jamás lo rechazó. Netanyahu no quiso saber nada y dijo, podemos negociar los rehenes, pero no vamos a negociar el fin de la guerra. Dijo que prefiere la salida militarista. Esta crisis en el gabinete de guerra obedece a esto. Que por un lado, si quiere, de las posiciones más moderadas, se les dice, ¿cuál es el plan para recuperar los rehenes? ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuánto vamos a invertir? Y desde el lado más belicoso, que sería la extrema derecha, pero bien extrema,
Le dicen, queremos arrasar, queremos ocupar Gaza, queremos que te comprometas a ir hasta las últimas consecuencias. Netanyahu es la resultante de tensiones internas y con esto cierro. No hay que olvidar que mientras le decía que no a la propuesta de Biden, los familiares de los rehenes se volvían a manifestar en Tel Aviv en contra de él. Entonces, es un momento de enorme debilidad para el gobierno de Israel. No de Israel, sí, es una debilidad política. Militarmente sigue como siempre, sigue siendo la potencia más fuerte de la región. Se ha utilizado mucho la palabra genocidio para calificar lo que ha hecho Israel en Gaza tras el atentado cruel no es tal. No, es que sí, hay una guerra, además de la guerra militar, la guerra política y la guerra de propaganda. Se denomina genocidio cuando es el caso de Hitler o el caso de Pol Pot o el caso de Stalin bueno, hay muchos casos cuando la política está destinada, tiene por objetivo la erradicación de un grupo social, político, étnico, religioso o similar. La política de Israel no está dirigida a provocar el genocidio palestino, porque de ser así, hay 1 millón de palestinos viviendo que son ciudadanos israelíes. Con eso se refuta. Ahora, que se use la palabra genocidio, que las consecuencias de la incursión de Israel sean brutales, eso sí podemos ponernos de acuerdo, pero la palabra genocidio me parece que hay que usarla con muchísimo cuidado, porque hasta donde yo sé, Israel no quiere acabar con los palestinos. Hasta donde yo sé, es una respuesta al 7 de octubre, no es una decisión de Estado de Israel de acabar con todo lo que sea un ciudadano palestino. ¿Qué va a ocurrir con la gente que se encuentra ahora en la Franja de Gaza? Lo que ha dicho Netanyahu es que ahora van a ir más concretamente por objetivos de Hamás. A ver, no quedan dudas que Israel va a terminar con Hamás. Eso no hay dudas en la Franja de Gaza. Esto abre una serie de variables, de escenarios variables que son difíciles de prever. Primero, se va a quedar, va a ser un país que va a ocupar la Franja de Gaza para ejercer un control y por cuánto tiempo. ¿Cómo reaccionarían los países árabes y los países occidentales, siendo que están más a favor de la solución de los estados, que es incompatible con la ocupación? La segunda pregunta, ¿cómo va a convivir Israel a partir de ahora con Gaza? Va a ejercer un dominio, un control remoto, por decirlo de alguna manera, sin ocupación, al punto tal de elegir a las autoridades que van a regir en Gaza. Es muy difícil, ¿sabes? Son 2 millones de personas, es muy difícil hacer eso. Va a lanzar incursiones, esto elevaría el número de víctimas y es incompatible con el apoyo que recibe no solamente de los aliados occidentales, sino también el respaldo que reciben los países árabes enfrentados con los chiitas de Irán. Y la última cuestión, van a terminar con Hamas, pero Hamas es una sigla, es solamente una sigla. Hamas sigue, pueden terminar con Hamas en Gaza, Hamas está también en el sur del Líbano, puede reconstituirse fácilmente sobre los resultados de la ofensiva de Israel, o puede resurgir bajo otro símbolo político, otra sigla, porque la cuestión no está no es militar, la cuestión siempre fue política, la incapacidad de los dirigentes para encontrar una salida. En lo inmediato, sabemos que en Gaza, voy a publicar un libro en Estados Unidos, seguramente mañana, en Gaza están resurgiendo los clanes. Muy poca gente sabe cómo es la política en Palestina, pero hay un grupo de familias que forman clanes que antes de la llegada de Hamas controlaban la Franja de Gaza. Yasser Arafat les dio lugar, los organizó y permitió vivir del contrabando, inclusive algunos de la extorsión o del rapto. Los túneles que existían en Rafah eran controlados por estos clanes. Hoy hubo un incidente en donde uno de los clanes, Abu Amra, atacó y mató a 2 miembros de las milicias de Hamas, luego de que Hamas matara a uno de los herederos del clan. Y esto está indicando que si desapareciera Hamas, puede convertirse en una especie de escenario tipo Mad Max, en donde los clanes van a disputarse el territorio, la asistencia financiera internacional, la reconstrucción, y van a buscar demostrar su poderío atacándose entre sí, pero también a los
soldados extraños, sea que sean de Israel o de una fuerza de paz de la ONU o una fuerza de interposición árabe. No pinta para nada bien en la posguerra, aún después de la desaparición de Hamas. La situación en la zona, no solo con la Franja de Gaza. Mucha gente asimila país árabe cercano a Israel apoya a Hamas y hay países árabes que apoyan a Israel y varios además. Es que siempre es más fácil simplificar que aprender, ¿no? Es como el universo Marvel, ¿no? Los malos absolutos y los buenos absolutos, pero no, la realidad es que los palestinos no son árabes. Dentro de los palestinos hay grupos que están con Hezbollah y hay grupos que están en contra de Hezbollah, como acabo de decir, que privilegian lo palestino por sobre la religión. Los países árabes, encabezados por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, son adversarios de Irán. Dicho sea de paso, los hutíes, financiados y armados por Irán, están atacando hace 12 años a sauditas y emiratíes. A su vez, los países árabes están estos dos países árabes y la coalición, Omán, Bahrein, y bueno, todos los principados emiratos, están enfrentados con Qatar, que es aliado y es el financista de Hamas y es aliado de Irán. Pero a su vez, hay países que no son colonas, que son países seculares como Egipto, que enfrentan a Irán porque les han metido a los hermanos musulmanes, que son el antecedente de Hamas. Es decir, hay una tremenda ensalada en donde hay más de dos bandos. Hay 3, 4, 5, porque a su vez los jordanos no están de acuerdo con los egipcios respecto a que no se hagan cargo de el destino de los palestinos, siendo que ellos eran los dueños de Gaza y los jordanos recibieron una cantidad importante de los palestinos que huyeron de Cisjordania. Entonces hay muchas disputas internas y casi diría que el 7 de octubre, más allá de los pactos de Abraham que iban a acercar a Israel y Arabia Saudita como el prolegómeno de un acercamiento más grande de Israel, de judíos y árabes, también fue consecuencia de una guerra interna en el Islam para ver si se adopta el modelo yihadista revolucionario de Irán o el modelo comercial propuesto por Arabia Saudita, y hay un tercer actor, es importante también, o el modelo nacionalista, casi ya baísta, de Turquía, que también quiere meter la cuchara, esta vez estando a favor de los palestinos y contra Israel. O sea, hay tantos bandos, es un juego a varios niveles, y hay que entenderlo y no simplificar. Los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, ni vemos a todos los actores cuando hacemos un vistazo en un hecho coyuntural. Lo comentabas tú antes, fue una noticia que sacó el The Jerusalem Post sobre el posible conocimiento de Israel, que la inteligencia israelí informó al gobierno del posible atentado que iba a cometer Hamas. Es que no tiene mucho sentido. Es como, también con los ataques del 11 de septiembre pasó lo mismo. También cuando acá Hezbollah nos atacó en la embajada de Israel en Buenos Aires o en la Mutual Judía, también hubo cartas entregadas que advertían. La realidad es que lo que pasó para Israel fue un desastre. A nadie se le ocurre que una persona en sus cabales no hubiera hecho lo imposible para evitarlo. Pongámosle que una persona no estaba en sus cabales. Un gobierno como el de Israel funciona en muchísimos escalones. Y lo que sí se sabe es que en el escalón medio, que es el que mediaba entre el gobierno y la inteligencia militar, hubo una apreciación poco realista de la información de inteligencia que llegaba y un aditamento, que se confió más en la inteligencia electrónica que la inteligencia sobre el terreno, y ambas eran contradictorias. La realidad es que, hay que admitirlo, Israel fue tomada por sorpresa y está pagando un precio enorme. El PBI de Israel cayó un 20%. Yo no creo que alguien racional no haya previsto que si dejaba pasar lo que pasó,
Nada, vive en Israel. Cualquiera de los que molestan vive en Israel. Lo que ocurrió el 7 de octubre fue un atentado execrable de Hamas, pero era un hecho más de todo lo acontecido durante mucho tiempo. ¿A dónde crees tú que está la génesis del conflicto entre Israel y Palestina? ¿La declaración por la ONU en el año 1947 del Estado de Israel? Sí. ¿O todo lo que ocurrió antes durante el mandato británico? A ver, el año 47 hubo una partición que no fue aceptada por los palestinos y hubo un ataque inicial. Siempre cuando uno analiza tiene que ver quién hizo el ataque inicial. El ataque inicial no fue de Israel. Israel en ese momento tenía tres fuerzas. Las fuerzas oficiales tenía grupos extremos como el Irgun o el Palmach. Pero el Haganah, que era la fuerza más moderada, si quiere más de izquierda, no quiso enfrentar militarmente la partición, aunque había muchos reclamos por zonas que los judíos consideraban como propias, particularmente todo Jerusalén. Pero en el 47, hay que recordarlo, Israel fue atacada por 5 naciones, no solamente por Egipto y Jordania, Irak, Arabia Saudita, también Siria, y por algo que se llamaba la Legión Árabe, 170.000 hombres. En ese momento las fuerzas de Israel no llegaban a los 60.000 soldados. En total, eran más de 500.000 de soldados con blindados, con aviones de combate. Israel no tenía nada de eso. Frente a ese hecho traumático inicial, podemos desgranar la serie de represalias a las represalias y la represalia, y usar la palabra represalia 50 veces hasta llegar al presente. Pero siempre, insisto, esto no es un sesgo, ¿eh? No es insisto, yo deploro la violencia, no tengo más, ese es mi único sesgo. Pero si la partición hubiese sucedido, nada de esto hubiera ocurrido. Y me remito al último hecho. ¿Cuántos diputados, cuántos representantes tienen los palestinos en sus gobiernos a lo largo de la historia, que sean judíos o católicos? ¿Cuántos representantes tiene Israel que son católicos, palestinos, árabes? Entonces hay una concepción de base que diferencia a Israel de sus adversarios. Y ahí comenzó, son las uvas de la ira, por llamarlo de una manera poética, un hecho tan espantoso. Y hablando de las tierra palestina, cuando los judíos empiezan a retornar a Israel, finales del siglo XIX, por una ola de antisemitismo que ellos sentían sobre todo en el centro de Europa y en la zona oriental europea, y después la creación de la Organización Sionista Mundial, que fue Thomas Herzl el primer presidente, cuyo objetivo era buscar lo que llamaban un lugar seguro, para un hogar seguro para esos judíos que huían de esa ola de antisemitismo. Se amparaban en lo que decía el Antiguo Testamento y la Biblia. Estaban legitimados para ocupar esas tierras. ¿Qué crees tú? Después... Es que hay mucho mito al respecto de eso. Herzl, por ejemplo, había tirado dos posibles lugares. Uno era Madagascar y otro era Argentina. Y de hecho en Argentina empezó la colonización en la zona de Entre Ríos y Santa Fe, que son dos provincias del litoral argentino, en donde la Organización Sionista Internacional lo que hacía era comprar tierras y donde se instalaban las colonias judías y se integraron. La verdad es que no hubo nunca ningún problema. De hecho, hoy el componente judío desapareció por la mestización. Así que esa era una parte del plan. Pero tampoco hay que olvidar que les mataron 6 millones de personas. Y cuando vos estás buscando un lugar para huir de una nueva masacre, creo que hay que entender un dato. Para entender un dato, muchos se alucinan con los datos de Gaza. En Croacia desapareció el 96% de la población judía. En Lituania desapareció el 95% de la población judía. ¿Cómo no van a escapar a semejante masacre? Estamos en el 45, después viene el 47, recuerdo, estaba muy fresco. Entonces, muchas veces dicen el sionismo. Sí, el sionismo lo que buscó es un territorio ancestral
en dónde instalarse. Hubo en Naciones Unidas un debate en donde estuvo de acuerdo Occidente y Unión Soviética en darle esa parte, y se suponía que estaba saldado el debate. Pero como dije antes, el ataque desproporcionado hacia Israel, sumado a la memoria histórica de muchos que luchaban con los números tatuados en los campos de concentración, en los brazos, hay que entenderlo también. La tragedia palestina es tremenda, pero la tragedia judía hay que también siempre recordar de dónde viene tanta resistencia israelí y cómo el 7 de octubre también nos recuerda no solamente la Shoah a los 6 millones de judíos, sino los pogromos que desde el siglo X empezaron en Europa y se repitieron en todo el mundo, incluyendo en Buenos Aires. ¿Crees que la solución de los dos estados es posible? De momento no. De momento no, porque hay que ser realistas. Palestina no es una entidad. Palestina está dividida entre la zona que controla Hamas, entre grupos integristas que obedecen a Irán, grupos que están en la diáspora, que están en la Arabia Saudita, en Chile o en Estados Unidos o países europeos, que tienen una mentalidad que no es religiosa, sino que es básicamente de buscar su bienestar. Después tienes a Fatah, el quien controla la autoridad palestina a través de Abu Abbas, que tiene una mirada más de izquierda, pero también combativa contra Israel. No lo veo posible, primero porque hay mucha violencia y se tiene que acabar el factor Hamas, el factor Irán, más que nada. Pero después, porque ¿con quién negocias de manera tal que el acuerdo que llegues se sostenga en el tiempo? Tienes que encontrar a alguien con quien negociar. Y hoy Palestina está muy atomizada. Vos podés decir, Netanyahu es esto y lo otro, pero es quien comanda a los israelíes y querés negociar con Israel y tenés a Netanyahu. Cuando tenés que negociar con los palestinos, ¿con quién negocias? La última autoridad que tuvo fue Yasser Arafat y terminó muriendo en 2004. Desde entonces, los palestinos son un archipiélago de grupos, algunos controlados por Irán, otros subvencionados o apoyados por los países árabes, otros por Occidente, otros no están interesados, otros tienen ideas capitalistas y otros de izquierda. ¿A quién le entregás los dos estados? Y por último, ¿el futuro de Netanyahu? Lo veo muy mal. Va a ser muy difícil que pueda revertir el pedido de captura de la Corte de la Haya. Va a ser muy difícil que pueda revertir el costo político que tuvo el 7 de octubre y las improvisaciones y los errores anteriores. Pero por sobre todo lo veo muy difícil porque Netanyahu ofrece una imagen de Israel que es la de un país que busca las soluciones militares. Israel no puede tolerar durante mucho tiempo el militarismo, porque es una economía capitalista, no es Rusia, que hace una economía de guerra y se puede estar 3-5 años. Creo yo que el problema con Netanyahu es que Israel tiene que demostrar que, como ya lo he dicho algún par de veces, ¿no? Que Netanyahu no es Israel y que Israel no es Netanyahu, para poder encarar el problema político de fondo y no seguir guiándose por el lenguaje de las armas, que es lo que está pasando hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Nacho, y hasta otra ocasión. Gracias, y en la próxima habrá debate, pero bueno, a veces, como decía Lennon, la vida es lo que nos pasa mientras planeamos qué hacer con ella, y es lo que me pasó hoy. Bueno, pues en otra ocasión tendremos debate. Un fuerte abrazo y adiós a todos. Abrazo y gracias. Adiós.